muchachos. Entonces, voy a empezar a explicar, ¿cierto? Lo que vamos a hablar primero, lo que es lógica preposicional, concepto de preposición, valores de verdad, operadores lógicos, tipos de preposiciones y representación de frases en lenguaje natural. Entonces, bien, muchachos, el tema de la lógica preposicional, ¿cierto? Es algo que viene de la filosofía, o sea, es algo que se trata desde los filósofos griegos, ¿cierto? Esta es la escuela de Sócrates, ¿cierto? Platón, pues fue discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces, ellos, a partir de sus observaciones del mundo, ellos empezaron a sacar diferentes conceptos, entre ellos, ¿cierto? Por ejemplo, estos silogismos, ¿cierto? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, si uno hace deducción, entonces Sócrates es mortal, ¿cierto? Entonces de aquí nace todo esto. Sin embargo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Imagínense este juego. ¿Cuál es el objetivo de este juego? El ratón, ¿cierto? Puede verse como una agente, bueno, es que agente es una palabra muy avanzada. El ratón, ¿cierto? Solo tiene percepción, ¿cierto? De lo que hay al lado de él, ¿cierto? El ratón solo puede saber, ¿cierto? Lo que está directamente al lado de él. Entonces, por ejemplo, si el ratón, bueno, aquí está limitado únicamente a esta y a esta. Entonces, por ejemplo, aquí, si estamos cerca al gato, ¿cierto? ¿Usted qué va a escuchar del gato? El maullido, ¿cierto? Si el gato está cerca, usted va a escuchar el maullido. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Si el ratón estuviese aquí, ¿cierto? Si el ratón estuviese aquí, si él analiza adelante, escucha el miau. Entonces sabe posiblemente que el gato puede estar aquí o aquí, ¿cierto? O aquí. ¿Por qué? Porque si el gato está aquí, ¿cierto? Podría ser aquí y acá, ¿sí? O si el gato está aquí, podría ser aquí o acá. Bueno, y acá también. Entonces, ¿qué pasa con este juego? El ratón tiene esa deducción. Entonces, por ejemplo, si el ratón escucha un miau, un maullido, ¿cierto? Sabe que hay un gato cerca. Entonces, él debe deducir dónde está el gato. Ahora bien, en el caso del queso, el queso desprende un olor. ¿Qué pasa con el olor del queso? Si el ratón está aquí, por ejemplo, ¿cierto? Si el ratón estuviese aquí, entonces, ¿qué pasa? Eso no me deja ver el cursor. Si el ratón estuviese aquí, ¿cierto? Y mira que hay acá. Él siente el olor del queso. ¿Qué pasa con el olor del queso? Significa que el queso puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar acá, ¿cierto? Entonces, inicialmente nosotros tenemos esto, ¿cierto? Entonces, el ratón está acá, decide bajar, no hay nada. Entonces, si él baja acá, ¿cierto? Él siente ese código de color corresponde al gato. Entonces, acá escucha el miau, ¿cierto? El ratón se hace aquí, ¿cierto? Y él escucha un miau. ¿Dónde puede estar el gato, muchachos? Entonces, ustedes me pueden decir o escribir en qué posiciones de esa matriz puede estar el gato, según lo que les he hablado. Pueden escribir en el chat o decirme. Profe, podría estar en el 4-3, 4-6 y 4-5. Correcto. El gato podría estar acá, ¿cierto? Acá o acá. Entonces, si yo estoy aquí, ¿cierto? Y no tengo más información, ¿qué sería la mejor opción para el ratón? Recuerden que el ratón solo puede ir arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Qué harían ustedes siendo el ratón? Regresar, exactamente. ¿Por qué? Porque yo no sé, ¿cierto? Cualquiera de estas posiciones de acá, potencialmente hay un gato y el gato me come. Entonces, él regresó, ¿cierto? Él regresó acá y luego va a mirar acá. Y no encontró nada, ¿cierto? Entonces, ¿a qué posiciones podría ir el gato acá? Perdón, el ratón acá. ¿Qué posiciones podría ir el gato? ¿Ustedes qué piensan?
Seguir por 4-3, sí. Izquierda, ¿cierto? De hecho, muchachos, como aquí yo no sé nada, yo puedo ir aquí, puedo ir acá o puedo ir acá, ¿cierto? Porque realmente no hay nada, ninguna percepción. Entonces, el ratón puede ir a donde él quiera, ¿cierto? En este caso, él decidió ir abajo. Entonces, tampoco escuchó nada, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto a ustedes, el ratón aquí, ¿cierto? ¿Dónde podría ir? ¿Dónde podría ir el ratón allí? Ahí no está escuchando nada ni oliendo nada. Podría ir al 3-3. Podría ir a 3-3, ¿cierto? Podría ir a 4-4. De hecho, podría ir también a 3-5 o podría ir a 2-4, ¿cierto? ¿Por qué podría ir a 3-5? Porque es que aquí no está escuchando un maullido. Ya cuando llega acá, uy, escucho el maullido, pero aquí no está escuchando nada. Entonces él puede ir a cualquier parte porque ambas partes son seguras. Ahora, obviamente, esta parte de aquí no tiene sentido porque ya fue explorada, ¿cierto? Él ya sabe que ahí hay un maullido. Entonces, él decide ir hacia abajo y escuchó un maullido, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo estoy aquí parado, ¿cierto? Y escuché un maullido. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Será que podemos deducir dónde está el gato con esa información que tenemos? Sí, ¿Ustedes qué claro. me dicen? Sí, señor, en el 5-4 sería. En el 5-4, aquí hay un gato, ¿sí? ¿Por qué? Por deducción. Si sabemos que escuchamos un maullido en 3-5 y escuchamos un maullido en 4-4, yo estoy seguro que aquí hay un gato, ¿sí? Sin embargo, muchachos, yo les hago una pregunta. Con esto podríamos saber qué pasa exactamente en estas casillas. Ustedes podrían decir que aquí no hay gato. ¿Ustedes qué me pueden decir en esas dos? En 4-3 y en 5-4. ¿Será que allí hay un gato o no No, hay un gato? ¿Ustedes qué me pueden decir? No habría. Puede haber más gatos. Muy bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo escucho un maullido acá, ¿cierto? Acá podría haber otro gato, ¿cierto? Digamos que los gatos hacen el maullido de forma, digamos que uno maulla y el otro después maulla, digamos que no maullan al tiempo. Entonces sí, en estas posiciones podría haber un gato, pero yo estoy seguro de algo con esta información, que en la posición 4-5 hay un gato, de eso estoy seguro, ¿sí? Pero no puedo saber nada de las otras posiciones. Entonces, esta es la información, digamos, este es el mundo del ratón acá. Este ejercicio lo van a volver a ver ustedes en Introducción a la Inteligencia Artificial, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Entonces, bien, muchachos, miremos este ejemplo. Ahí está el ratón, ¿sí? Entonces, empieza acá y escucha un maullido. ¿Dónde podría estar el gato? En 6-2. En 6-2, ¿cierto? En 6-2 podría haber un gato, ¿cierto? Entonces, me voy a esa posición segura que es 2-5. Y vuelve a escuchar un maullido. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde estamos seguros que En hay gato, 6-2. muchachos? En 6-2 estamos seguros. Sin embargo, yo no sé nada de esto, ni sé nada de este de acá. ¿Sí me siguen allí? sí. Listo, muchachos. Entonces, acá, bien. Entonces, pues podría seguir allí y vuelvo a escuchar un maullido. Y entonces, ¿ahí qué? ¿Dónde podría haber gatos? En Entonces, dos cuatro. estoy seguro que aquí hay gato y estoy seguro que aquí hay gato, ¿cierto? Pero aquí, ¿ustedes qué me dicen de esa posición? Ah, bueno, y posiblemente aquí hay gato, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿ustedes qué harían ahí? ¿Están hablando? Es que rezar. Ir a 3-2, ¿cierto? Ir a 3-2. Pero yo no sé si hay... No, de hecho, si yo voy a 3-2,
perdón, 3-2 es esta. Pero ¿cómo puedo? No, 3-2, o sea, 2-3, 2-4, 1-3. No, no, no les entiendo. F, 3-1, es una apuesta. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Sí, yo aquí estoy 100% seguro que aquí hay un gato. Yo sé que aquí es 100% seguro que hay un gato, ¿cierto? No. No, no, en esta no. Ya les voy a explicar por qué. No, porque es que ya les explico por qué esta no es tan segura. Entonces, si yo tengo estas dos percepciones, ¿cierto? Esta implica que aquí hay un gato y esta que hay un gato acá. Pero si hubiese un gato aquí, ¿cierto? Yo lo escucharía acá. Entonces, esta posición también está en duda. ¿Sí lo ven por qué la posición 2-4 también está en duda? Sí, es una apuesta. Entonces, yo sé por probabilidad que aquí podría haber o no podría haber un gato. Aquí podría haber o no podría haber un gato y aquí podría haber o no podría haber un gato. Entonces, ¿cierto? Yo podría, ¿cierto? Intentar ir a alguna de estas, pero observen, si voy abajo, hay gato. Y si voy acá, hay gato. La única posición segura era esta. Entonces, eso es lo interesante de esa parte de lógica de predicados, ¿cierto? Que uno, bueno, esta lógica preposicional, bueno, yo como construyo un juego, ¿cierto? De un ratón recorriendo un laberinto, ¿cierto? De tal manera consiga su meta, que es comerse el queso, y evite los peligros que son los gatos. Y esta es una de las formas base de la inteligencia artificial. O sea, yo como elaboro un conjunto de técnicas. Entonces ustedes ya cuando ustedes vieron fundamentos de programación, entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo digo, bueno, sí, ¿qué pasa? Sí, por ejemplo, yo escucho igual X a un miau. Bueno, eso hay que hacerlo con un punto, ¿no? Con un posn. Entonces, igual. Entonces, la percepción en posn, ¿cierto? Es miau. Entonces, aquí yo hago algo. Si la percepción, ¿cierto? Posn es queso, ¿cierto? Hago tal cosa. Y estos juegos son los denominados basados en reglas. Hay un juego, ¿cierto? No sé si ustedes lo conocen, que funciona bajo un sistema de reglas. Se llama las reglas de la IA. ¿Ustedes han escuchado este juego, Age of Empires? Pues bien, muchachos, ¿qué pasa? La IA la inteligencia artificial de esto, ¿cierto? Yo estuve molestando un tiempo con eso y ¿qué pasa? Son de este tipo de cosas. Si número de aldeanos es mayor o igual que 15, entonces construya un cuartel. Si mi número de aldeanos es menor que 2 y número de casas es menor que 2, entonces render. Y así sucesivamente. Este juego está construido bajo esas reglas. Les voy a mostrar un ejemplo rápidamente, ¿cierto? Entonces, yo cuando era un poco más, digamos, estaban mis tiempos mozos por allá en la universidad, yo pues pero pues ahí copiando una, ¿no? Entonces, ejemplo de la IA. Entonces, ya les voy a mostrar un poco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchachos, les voy a mostrar un video rápidamente. Entonces, muchachos, ¿cómo les voy a mostrar un video?
A ver. Esto es... Ah, presentar. Una ventana. Entonces, muchachos, yo aquí les muestro algo. ¿Pueden escuchar el video? Sí. ¿No pueden escucharlo? Ah, lástima, muchachos. Bueno, las limitaciones de Meet. ¿Pero si pueden ver el video? Vale, yo se los explico. Entonces, bueno, si ustedes adelantamos por acá, por ejemplo, miren acá. Sí, el tamaño de la comida es mayor de 50, entonces, ¿qué hace? Crea un aldeano, ¿cierto? Un aldeano es una unidad pues que uno puede construir cosas. Haga de cuenta que es un trabajador, ¿sí? Entonces, él sigue por acá, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, sí, mi comida es menor que 50 o mi monto de oro es menor que 50, entonces le escribe a todos, me rindo. ¿Y qué hace? Se retira. Entonces, si ven, muchachos, hay una cosa que quiero que analicen aquí. Resulta que hay algo curioso de ese sistema de Age of Empires. ¿A qué se les parece ese lenguaje? ¿A qué les recuerda? No, eso no es más. Es un lenguaje basado en paréntesis. Yo creo que ustedes lo conocen. Exactamente. Eso está basado en un lenguaje que se llama Lisp, ¿cierto? L-I-S-P, ¿sí? Entonces, si es un lenguaje, imagínense que ese lenguaje de paréntesis, es que pues ahí, ese lenguaje de paréntesis sí se utiliza y se utiliza sí tiene aplicación, muchachos. En ese caso, en Age of Empires, sí se utiliza. Miren este. Entonces, tengo mucha comida, por ejemplo. Y así, es muy básico. Entonces, esta IA de Age of Empires es bacana por eso, porque ustedes pueden practicar, pues, Racket, o sea, Lisp sin verlo, sin manejarlo mucho. Entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal les pareció eso? O sea, el lenguaje de Racket sí tiene aplicaciones, se utiliza mucho en esta parte de programación funcional en programación de IAs, ¿sí? En este caso, la IA de Show Empires pues tiene un lenguaje muy con la sintaxis que tiene otro Racket, que es la sintaxis de Lisp. Entonces, para que pillen que no es tan inútil como lo sufrieron el semestre pasado. O lo disfrutaron. ¿Eso se disfrutó o no? Yo digo que sí. ¿Racket se disfruta o no? ¿Qué piensan, muchachos? Ay, bueno, muchachos, igual pilas con eso porque en fundamentos de lenguaje de programación ahí se vuelve a usar fuertemente eso. Depende si la pasas. Bueno, sí, eso es buena pregunta. Sí, tienen razón, dependen si la pasan. De todos modos,